Esto pasó en Radio Noticias. Este 102.5% anual, ¿no? Llegó el día, era esperado, iba a pasar. No, a ver, si recordás, hacemos un poco de memoria. A fines del año pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que iba a haber un camino, una senda descendente en los precios y, por supuesto, en la inflación, que a partir de marzo iba a estar por debajo del 4 o 5% y en abril ya iba a estar en torno al 3-4% mensual. Evidentemente se equivocaron de acá a la China, lo cual demuestra nuevamente la falacia de pensar que la economía es una ciencia exacta, ¿no? Ciencia exacta es la física, la ley de gravedad no se puede violentar. Acá se violenta, ¿viste? Entonces se inventan cosas, etcétera. Tanto es así que incluso este 6,6 de febrero dejó muy mal parados a todas las consultoras privadas que todas habían calculado menos incluso, digo, para que tengamos, para ser justos en la repartija de beneficios y de dudas de la profesión. Bien, creo que puntualmente, en este caso, no se tuvo en cuenta el brutal impacto de la sequía. Uno habla, incluso nosotros acá estamos muy cerca del campo, yo estoy a 5 cuadras del campo, Lavalle, campo, ¿sí? Bien, 5 cuadras cruzo la ruta y estoy en Lavalle, que es campo, está lleno de vacas, etc. El drama que significa para el campo esta sequía brutal, inédita, histórica que padeció la Argentina, tuvo un impacto tremendo en toda la cadena de valor, sobre todo de los alimentos. Por eso los alimentos en febrero crecieron el 9,8%. 9,8%, un 50% más que el nivel general de precios fue para los alimentos. ¿Por qué? Porque, a ver, ir a la verdulería, vos sabés, yo voy a comprar, yo voy a la verdulería, voy al mayorista de Mar de Ajó, etc. Digo, los precios de la verdura son criminales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si vos no tenés lluvia, si no te llueve, si no podés levantar la lechuga porque no hay, hoy tenés lechuga a 700 pesos. Pero esto no es nada, porque vos decís, bueno, está bien, son unos meses, 2 meses, va a empezar a llover de nuevo, etc. ¿Cuál es el problema? Que esto va en toda la cadena de producción, no solamente en la fruta o en la verdura. Pensemos, ¿con qué se hace el fideo, los fideos, la polenta? Se perdió más del 60% de la cosecha de trigo. O sea, en algún momento, en poco tiempo, va a subir el precio del pan. El problema es que después no baja, eso es otra historia. Pero va a empezar a subir el precio del pan. ¿Por qué? Porque no hay trigo, hay muy poco trigo, hay muy poco maíz. ¿De qué se alimentan los pollos y los cerdos? Damas, caballeros y niños, de un maíz escaso y más caro. ¿De qué se alimenta la vaca? ¿Del pasto? No, está bien, sí, está bien, pero en este momento de rollos de alfalfa que duplicaron su precio. Entonces hay productores que no consiguen, que no tienen, incluso hay productores, ¿sabe?, que no tienen un bolsillo como para sacarlo así libremente y darle de comer a las vacas o de beber a las vacas. O sea, las escenas que se ven, no, por suerte no en la provincia de Buenos Aires, digo por suerte no porque esté bien, sino porque, bueno, es una suerte que mueran menos animales, pero hay zonas de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, donde uno ve los pobres esqueletos de los pobres animales que han muerto simplemente porque no tenían agua y no tienen alimento. Digo,
es un dato muy, muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Junto con eso está la gran paradoja de este modelo económico que ha elegido el ministro Sergio Massa. Esto también ya lo hablamos contigo varias veces. Las medidas para evitar, para frenar la inflación de manera estructural son inflacionarias en el corto plazo. ¿Por qué? A ver, el gobierno, por lo menos el ministro de Economía, dice una parte muy importante de la inflación se debe a la emisión. ¿Y por qué se emite? Porque hay mucho gasto público. Bien, el grueso del gasto público, dejando de lado jubilaciones y salarios del sector público, etcétera, son los subsidios a la energía, que es lo que más ha crecido en los últimos años, ¿no? Digo, o sea, no solamente tenés congelado o bajo, digamos, el precio de los combustibles líquidos, nafta y gasoil, que cuestan aproximadamente la mitad que en los países de la región. Ojo, si uno va a Uruguay, si uno va a Paraguay, si uno va a Chile, se asusta porque cada vez que te llenan el tanque te rompen la economía, digamos. Entonces, vos tenés que el gobierno, para bajar el gasto público, está tomando medidas que aumentan los precios. Por ejemplo, aumentar el jueves, hoy, YPF aumenta un 3,8% el precio de sus combustibles y va a aumentar todas las otras empresas van a aumentar el precio. Y eso significa un aumento en el precio del transporte, de los transportes, no solamente del transporte privado, del auto privado de cada uno, sino en la logística, por ejemplo. El aumento en las tarifas de los servicios regulados, gas, luz, telefonía celular, internet. Estos son todos servicios regulados. El precio de estos servicios depende del Estado. Ahora bien, para gastar menos, el Estado le sube estos precios. ¿Y dónde se reflejan? En el índice de inflación. Sin embargo, esto es casi menor, te diría, respecto del verdadero impacto de la inflación con la cuestión de los alimentos. El tema de los alimentos es dramático. En un país con capacidad para alimentar a 600 millones de personas, no podemos garantizar la estabilidad alimentaria de 47 millones. Digo, no podemos porque todos somos de alguna u otra forma responsables. Seguramente vos y yo o tu productor, muchísimo menos que las autoridades oficiales, etcétera. Pero evidentemente esta sequía brutal impactó de manera inédita en el nivel de precios. Por eso, digamos, aumenta tanto aquí en la Argentina, algo que no sucede en Brasil, por caso. En Brasil no está pasando esta sequía, que acá además se da justo en la zona núcleo, ¿no? Que es la zona más productiva. ¿Qué tenemos que esperar para marzo? Más o menos lo mismo, incluso un poco más. ¿Por qué? Porque los efectos de la sequía siguen. El aumento en el precio de la carne se va a estabilizar un poco, pero la carne va a seguir cara. Esto aumenta también el valor de los sucedáneos, el pollo, el cerdo, etcétera, los huevos, todo eso, y además tener los gastos del comienzo de la escolaridad. O sea, vamos a esperar prender una vela para abril y para mayo, ¿no? Y bueno, y seguiremos charlando. Lamentablemente, desde 1991, mucha de la gente que nos escucha no sabe que era ese momento, que fue ese momento. Desde 1991 que no hay una inflación interanual superior al 102%. Eso solo me parece que es la mejor definición del desastre que estamos padeciendo, ¿no? De alguna manera. Somos Radio Noticias.